You're beautiful. A tu amor, tu paz, tu gozo, tu favor, tu presencia favorable con nosotros como personalmente, individualmente y como iglesia. Que estés, Padre, con tu iglesia mediante todo el mundo, Señor, con tu remanente. Padre, que nos hables, que nos ayudes a, si hay cualquier cosa que nos impide escuchar tu voz, que nos muestres y que nos reveles y que nos ayudes a arrepentirnos, Señor, porque ni nosotros podemos mismos arrepentirnos, solamente mediante el poder de tu Espíritu Santo. Que nos ayudes a ser como tu palabra dice, que tú buscas a aquellos que se humillan ante ti, que son contritos de corazón y que tiemblen ante tu palabra. Te necesitamos, Señor. Tu palabra dice que podemos venir confiadamente al trono de gracia y venimos a tu trono de gracia. Necesitamos tus misericordias, tu gracia, Padre. Hay mucha necesidad, Señor, aunque en el tiempo que pensemos que todo esté bien o estemos tranquilos, hay una batalla todos los días entre tu reino y el reino de Satanás, Señor, por cada alma, Señor, por tratar de corromper a las personas, a desviarlos. Señor, yo te pido, Padre, que la obra que Satanás ha estado obrando en la vida de personas en congregaciones, que tú obres de una manera, Señor, donde desenmascares, Señor, las artimañas de Satanás. Padre, que puedas hablarle a tus hijos, a tus siervos, Padre, que escuchen tu palabra. No nomás que oigan sin hacer, sino en obediencia. Ayúdanos, Padre, a vivir en una manera, Señor, en donde Cristo realmente vive en nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que nos has llamado a ser en estos últimos días. Y sobre todo, como congregación, que no seamos personas que solo algunas personas estén fervientes por ti, sino toda la congregación. Que todos estemos buscándote con todo el corazón. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Hermano, vayamos por favor a Primera de Samuel, capítulo 9. Y este mensaje se titula El Dios verdadero demanda una relación verdadera en compromiso con Él de pacto. En esta temporada, esta iglesia y congregación estamos pasando por números de retos como todas iglesias, pero sabemos nosotros lo que estamos pasando, los retos que estamos pasando, y estoy seguro de que las dificultades, las cosas que nos hacen sentir débiles, donde nos hacen sentir que necesitamos más de la misericordia y de la gracia de Dios para prevalecer, son instrumentos ordenados por Dios, usados por Dios para probarnos individualmente, como probarnos no nomás para que Dios, es decir, para saber Dios lo que hay en ti. Dios ya sabe lo que hay en ti y en mí. Probarnos como el oro y que nos dé ese refinamiento. Y sabemos que el oro, cuando es refinado, es para que todo lo que tierra o cualquier cosa que sea corrupción, que sea despojado y que sea oro puro. Y sabemos que el oro es simbólico a la deidad, ¿no? Dios, o sea, Dios que viva en nosotros. No la vida que tú vives, sino dice Gálatas 2:20, he sido juntamente crucificado
con Cristo Jesús. Ya no soy yo quien vive, mas Cristo vive. O sea que Cristo realmente viva su vida en nosotros y no el espíritu del mundo. Y que colectivamente como congregación, es decir, el cuerpo de Cristo, seamos unánimes en pensamiento. Estoy seguro que parte de las pruebas tienen que ver con ayudándonos a que nuestra fe crezca. ¿Cómo va a crecer nuestra fe si no es por prueba? Cuando las cosas que tú esperabas que sucedieran, ciertas cosas, de acuerdo a tu razonamiento o expectativas, no se están dando. De lo contrario, se ve que está sucediendo lo contrario. Mas sin embargo, no vamos a estudiar eso ahorita, pero en Hebreos 11 dice que aquellos que esperaban las promesas de Dios, las esperaron, muchas de ellas sin verlas, murieron esperándolas todavía. Y esa clase de fe agrada a Dios. Es que tú esperes en Él, confíes en Él, no importa lo que ves, lo que sufres, lo que pases. Saber y reconocer que Dios reina por los siglos de los siglos. De que no está en manos del presidente ni de las personas en el mundo, los reyes, los presidentes, sino Dios, quien es el creador y que sostiene todo con el poder de su palabra. Y que todo sucede para bien, para todo aquel que lo ama. Él quiere que tu fe crezca, que mi fe crezca. Que tu lealtad y mi lealtad crezca. Lo vemos mucho en los evangelios, incluso cuando querían seguir a Jesús. Jesús les dijo a una persona, por ejemplo, si sígueme, y le dijo, dice, primero deja que entierre a mis padres y luego te sigo. Y él dijo, sígueme y deja que sus muertos entierren a sus muertos. Dios es el único que es fiel para juzgar los corazones. Él sabe exactamente lo que hay en nuestros corazones. Y Él sabe por qué hacemos o no hacemos su voluntad. O incluso si hacemos algo para Él, y cuál fue el motivo por cual lo hicimos. Él juzga perfectamente. Pero sin embargo, Él deja que estas pruebas pasen para probar nuestra fe, nuestra lealtad, para que tengamos un compromiso hacia con Dios, hacia con Jesucristo. A la iglesia los domingos como visitantes, como vengo a que me sirvas porque es tu deber, pastor, o los líderes, vengo a que me sirvan. En vez de venir y quedar bien con alguien, hasta con el pastor, quedar bien con Dios, venir a buscar a que Dios me hable y te hable a ti. Mucha gente ni siquiera lee la palabra a solas. Dicen tener una comunión, permanecer en Cristo, pero ni siquiera tienen esa comunión con Él. ¿Será que tienes hoy un compromiso, un compromiso y rendimiento de cuentas hacia con Dios personalmente? O también tener un compromiso con otros hermanos de la iglesia. ¿Sabes por qué se necesita tener un compromiso o accountabilidad? Accountability. Porque tú solito, ¿qué le pasó a David cuando estaba solito? En vez de estar
peleando con sus hermanos. Él estaba en casa. Sucedió lo de Betsabé, Bathsheba. Porque tú solito, el Satanás es muy poderoso para que tú estés solito o solita. ¿Acaso Cristo no nos enseñó desde el comienzo, no nomás en su ministerio y en el libro de Hechos, pero ¿qué no lo vemos en el pueblo de Israel, que Dios sacó a todo el pueblo y eran una congregación? Siempre ha sido un cuerpo y siempre lo será. Y Dios demanda que haya unidad en el Espíritu. Pero nada de esto puede suceder si tú no tienes una verdadera relación con Él. Muchos hablan de relación, no saben ni lo que quiere decir eso. Es más, no tienen fe de que Dios es real, porque no le hablan. Piensan que están locos al hablarle a un Dios invisible. Piensan que Dios no les va a dar consejería si es el gran consejero. Pero sí creen cuando están en aprietos y cuando está pasando algo bien difícil: Señor, ayúdame. Hasta el incrédulo cree, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué les digo esto. Y yo les pido a esta congregación y a los hermanos que escuchen, si hay un amor genuino, lo conoces a Cristo. Hay ese compromiso con Él. Sin compromiso, oye, ¿qué tal si estás casado? ¿Acaso no hay un compromiso con el esposo y esposa? ¿Y por qué no con Cristo? ¿Por qué no con Dios? Y Cristo dice que amar a Él primero antes de cualquier otra persona. Es el primer mandamiento. Otra pregunta es: ¿sabes o conoces la condición en la que nos encontramos como congregación, o la que te encuentras tú en tu congregación? ¿Sabes cuáles son las necesidades de acuerdo a sus prioridades en lo espiritual? Si hay división, si hay problemas con alguien que necesita ayuda, algo que se necesita el poder de Dios para arreglar el asunto. O sea, ¿te interesa Cristo? ¿Te interesa la congregación en la que estás? Si no te interesa y dices, bueno, pues yo ni siquiera me interesa ninguno, entonces ve a otra congregación donde seas parte. Pero tienes que ser parte de una congregación, de un cuerpo. Si una parte de mi cuerpo dice yo no te necesito, mi cuerpo no va a funcionar bien. Y por eso tenemos que ser unánimes. ¿Y cómo estás contribuyendo en obediencia a Cristo de acuerdo a las necesidades de la iglesia, de la congregación? Primeramente, si lo estás haciendo para con Dios, no para nadie más, no para el pastor, no quedes bien con nadie, queda bien con Dios. Y el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Y el segundo es amar al prójimo como a sí mismo. Y Dios nos llama a ser hermanos en Cristo cuerpo. Primero Dios, y segundo tu responsabilidad en la congregación. Exactamente cuáles son tus responsabilidades como partícipe y miembro de esta congregación. Y si no sabes, podemos hablar de eso. Pero algo que sea continuamente, no de vez en cuando, sino de acuerdo a un verdadero rendimiento de cuentas a Dios y a cada uno de nosotros, de acuerdo a tus responsabilidades. O quizás no quieres aceptar voluntariamente rendir cuentas a Dios primeramente, y segundo a la autoridad de la iglesia. Bueno, es que Dios está buscando un grupo de personas, como en el libro de Hechos, personas decididas
tomar a Dios y a su palabra en serio. ¿En qué días estamos viviendo? ¿Acaso no estamos viviendo en días difíciles? ¿Acaso no vemos que Cristo viene pronto? ¿No te interesa hacer tu parte para que cuando entres a la presencia de Dios, Dios te pueda decir, nadie más, bien hecho, fiel siervo? ¿No te interesa? Si no te interesa, hay algo mal en tu relación con Dios. Pídele a Dios que te muestre. Personas dispuestas a buscar con hechos, no con palabras, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Será que ahorita la iglesia, Cristo está hablando a aquellos que son valientes? La palabra de Dios dice en Apocalipsis que Él va a tratar incluso a los cobardes como a los borrachos y a los fornicarios. O sea que Dios nos manda a que seamos valientes, fortalecidos en el Señor, de acuerdo a Efesios 6:10. Que no solo oigamos sermones tras sermones cada domingo, domingo tras domingo, sino que después de que oigamos, obedezcamos la voz de Dios que nos habla y nos manda que cesemos de hacer nuestra propia voluntad, buscando por nuestro propio bienestar, y verdaderamente pedirle que nos dé el poder del Espíritu Santo para hacer su voluntad. Si no me lo crees, pregúntale o ve en las Escrituras cuando Dios le habla, por ejemplo, estaba Leví o Mateo, estaba él en sus impuestos. ¿Será que Mateo no le costó dejar, como él, vamos a decir, traicionó a su propio pueblo para ser un miembro de cobrar impuestos para el Imperio Romano, y vamos a decir $1 para el César, $1 para mí? ¿Será que no le costó eso? Gloria a Dios que Dios va por pecadores, pero aquellos que se despojan del sistema del mundo, incluso en la iglesia, y seamos obedientes no a un sistema, sino a Cristo. Se necesitan valientes que no solo oigan sermones, pero sino que pongan por obra, en obediencia, la palabra de Dios, que Dios nos habla y nos manda otra vez que cesemos de hacer nuestra propia voluntad para hacer su perfecta y santa voluntad. Muchos piensan que hacer lo más mínimo para Dios y para su reino, de vez en cuando en los domingos, seguramente Dios aceptará nuestras obras, o más bien nuestras sobras, estos sacrificios que hacemos de vez en cuando. Bueno, vamos a ver qué es lo que Dios piensa de eso. Y para eso voy a ir a un pasaje que muchos de nosotros sabemos, conocemos, y otra vez quiero mostrarles qué es lo que sucede cuando una persona, incluso, vamos a decir, como muchas personas en las iglesias hoy en día, quieren servir a Dios, nomás de boca, pero su corazón no está para Dios. No hay obediencia, no buscan consejería de Él, hacen su voluntad y luego le dicen Señor a Dios, o Padre nuestro que estás en el cielo. Por eso hay un verso que dice, si soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? No me honras. Si soy tu Señor, ¿dónde está mi reverencia? A mí no me respetas y ni me obedeces, no haces lo que yo te digo. Por eso es de que el Señor dice, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, este varón conocemos como Saúl.
¿Se acuerdan? Dice Primera de Samuel, verso 1. Un momentito. Dice el verso 1: había un varón de Benjamín, un hombre valeroso, hijo de un benjamita. Tenía un hijo que se llamaba Saúl. Era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera de su pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, el padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Entonces vemos que el padre de Saúl tenía criados, que quiere decir que eran personas que vivían con criados. Verso 4: y él pasó el monte de Efraín, vamos al verso 4, y de ahí a la tierra de Salisa, y no se hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Verso 5: y cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Básicamente, Saúl se ve aquí que era respetuoso a su papá y obediente. Amén. Se mostraba ser una persona que dice, primero le habló a su papá y le dijo: ve a buscar a los asnas. ¿Y qué hizo? Salió en obediencia. Y en obediencia se estaba haciendo tardes y dijo: oye, volvámonos a casa, porque quizás mi padre va a estar más preocupado por nosotros que por las asnas que se les fue. O sea, vemos que Saúl al principio era respetuoso y obediente. Vamos al verso 14. Estaban buscando básicamente alguien les dijo que deberían de hablar con el profeta Samuel, porque Samuel les podía decir, palabra de Dios, dónde estaban sus asnas. Entonces comenzaron a buscar al profeta Samuel. Ellos entonces subieron, el verso 14, subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí el profeta Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto para adorar a Dios. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová, Dios, había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. ¿Qué pasa aquí? Aquí vemos primeramente cómo Dios, Él es el que da consejería a sus siervos. ¿Por qué digo eso? Porque el profeta Samuel estaba en comunicación con Dios. Mucha gente toma muy así como muy alto el nombre del profeta. Profeta simplemente quiere decir que escuches la voz de Dios y que compartas lo que Dios está diciendo. El problema es de que muchos se sienten distantes de eso porque están distantes de Dios, porque el corazón es tan duro hacia con Dios y no pueden oír, porque Dios les habló pero no obedecieron y prefirieron mejor
comprometerse con el mundo y decir, Dios me va a perdonar, Dios sabe lo que... No, y después ya no pueden ni escuchar la voz de Dios y empiezan a escuchar la voz de el espíritu del mundo. Y así incluso hasta hay ministros que escuchan la voz de espíritus del mundo o de sí mismo, en vez de escuchar a Dios. Dicen, ¿por qué Dios no me habla? Te voy a decir que si no estás lejos de arrepentirte y Dios todavía hay cómo puedes arrepentirte, tienes que pedirle a Dios que te ayude incluso a arrepentirte, porque tú no lo puedes hacer. Para arrepentirte y para poder llorar y que haya un verdadero arrepentimiento, solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Pero vemos cómo este varón sí escuchaba la voz de Dios. Verso 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Hay personas que tienen ciertos dones en donde Dios les habla a corto y dice, mira, esta persona ora por esta persona. Y viene de Dios eso. No todos tienen ese don, pero hay personas que sí lo tienen, y mientras lo usen para la gloria de Dios, Dios va a bendecir esos dones. Pero si lo usan para la gloria o para otra cosa, Dios no tolera eso, básicamente. Pero Jehová le dijo, este es el varón, este gobernará mi pueblo. Verso 18. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Vidente quiere decir profeta. Vidente es seer, aquel que puede ver las cosas que vienen en el futuro. No son ellos, es Dios. La palabra de Dios venía a ellos. Muchas veces los profetas cuando hablaban no sabían ni lo que estaban diciendo, pero Dios sí sabía. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, yo soy el profeta. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Vamos a tener comunión. Y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las almas que se te perdieron hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Wow, ¿cómo sabía él, no? Dios le dijo. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Bueno, fíjate lo que sucede aquí. Incluso Dios bendijo a Saúl. Dios bendijo a Saúl. Porque de aquí en adelante Samuel empieza a decirle a Saúl, mira, Dios te va a bendecir, te va a dar cosas codiciables en Israel para ti y para tu casa. Vas a ver cómo lo empiezan a tratar. El problema es de que Saúl después se enfoca en las cosas que Dios le daba y no en Dios, como mucha gente en el mundo. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? O sea que está diciendo, es como si alguien te dice a ti, oye, tú vas a hacer esto, algo grandioso para Dios. Dice, yo, pero yo no soy nadie. Y te ves pequeño o pequeña en tus propios ojos. Y mi familia, dice, no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. Benjamín eran las tribus más pequeñas, ¿no? Y dice, pero no nomás Benjamín era de las tribus más pequeñas, sino mi familia es de las menos importantes de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala, verso 22, y les dio lugar a la cabecera de los convidados. O sea que, como Jesús dijo, que eres bienaventurado cuando alguien te viene y te pone en lugar de honor.
que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardaste aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí lo que está reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. O sea que así nos sucede. Dios nos da un lugar de honor. El problema es, dijo Charles Spurgeon, que muchos saben tomar el lugar de deshonor cuando estamos bajo pruebas, tribulaciones, cuando somos menospreciados. Dios nos da una fortaleza y la gracia para sostenernos. El problema es que muchos no saben básicamente sobrevivir el honor que Dios da, la unción. Cuando Dios exalta a las personas. Porque Saúl se le subió a la cabeza. Él dejó de, vamos a ver ahorita, les voy a llevar ahí. Él dejó de escuchar la voz de Dios, de seguir la voz de Dios, y él, como fue rey y se le dieron todas estas codicias, él comenzó a ser señor y no dejarle el lugar a Dios, básicamente. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Bueno, en 1 Samuel 10 voy a hablar de algunos pasajes nomás hasta llegar al capítulo 15 rapidito. En el 1 Samuel 10 vemos como el verso 1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? O sea que otra vez Dios le dio el honor a Saúl de ser el rey de su pueblo. Dios sigue siendo el rey de reyes, y él le dio la oportunidad a Saúl para que él dependiera de Dios, y no que Saúl fuera el señor del pueblo de Dios, sino que el Señor sigue siendo el Señor. Jehová reina. Verso 5: después de estos, verso 5, después de estos llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre de ti con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. O sea que, wow, hasta le dio dones espirituales, le dio el Espíritu Santo de Dios a último. Otra vez, ¿cuántas personas han recibido a Cristo en su corazón y han hecho un pacto con Él? Y Dios es fiel a decir: voy a derramar mi espíritu en ti, y le da dones espirituales, pero la palabra de Dios dice que hay que mantenernos firmes en la fe. Verso 7: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Hasta este momento Saúl se mostraba ser una persona humilde, tenía un corazón, parecía ser corazón contrito, y una persona que tenía reverencia hacia con Dios. Se ve, ¿no? Se ve. En el verso 8 dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. Aquí fue lo que Dios le dio el mandato a Saúl. Le dijo simplemente: espera 7 días hasta que yo venga a ti
y te enseñe lo que has de hacer. Dijo primeramente el profeta Samuel, que Samuel es el que iba a ir con el rey Saúl, iba a ofrecer holocaustos y sacrificios a Dios, de ofrendas de paz. Y le dijo, tú esperas 7 días hasta que yo venga y te enseñe lo que has de hacer. Muchas veces Dios nos dice así. No muchas veces, Dios nos da órdenes. Nos dice, hey, espérame. Espérame hasta que yo te diga qué es lo que vas a hacer. Hay muchas veces que muchos, por hacer la voluntad de Dios, y Dios sabe, se entusiasma uno y se adelanta con Dios. Bueno, Dios nos va a enseñar las lecciones como nuestro Padre. Pero, si los obedecemos porque somos arrogantes y pensamos que ya vamos a depender de nosotros, cuando somos hijos de Él, bueno, nos reprende, pero el problema es de que si vivimos así, el corazón se hace duro. En vez de oír la voz de Dios, escuchas otras voces. Verso 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre de Saúl con poder y profetizó con ellos. O sea que hasta las personas decían, también Saúl está entre los profetas. Wow. Bueno, 1 Samuel 11 dice simplemente que Dios le dio el favor. Dios peleó la batalla con Saúl a derrotar a los amonitas. ¿Por qué? Porque obedeció Saúl. En 1 Samuel 12, verso 13 al 15, dice la palabra de Dios, cuando Samuel está dando al pueblo de Dios a decirle, pueblo de Dios y al rey, va a haber un rendir de cuentas a Dios, no se les olvide. El verso 13 dice, ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, porque el pueblo de Dios quería un rey cuando Dios era su rey, y pecaron en contra de Dios por eso. Ya ves que Jehová ha puesto rey sobre ustedes. Si temieres a Jehová y le sirvieres, reverencia a Dios, y le sirvieres y oyeres su voz, temer a Dios, reverencia a Dios, servirle a Dios y oír la voz de Dios, y no fueres rebeldes a la palabra de Dios, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre ustedes sirven a Jehová vuestro Dios, harán bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, este es el problema aquí, es cuando Jehová dice, por ejemplo, en el libro de Hebreos, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Mas si no oyeres la voz de Jehová, y si fueres rebelde a las palabras de Jehová, ¿será que cuando desobedeces es rebelión en contra de Dios? Claro que sí. Y necesitamos de pedir perdón. Pero muchos dicen, soy acepto en el amado, yo soy perdonado, la sangre de Cristo. Sí, sí, sí. Pero la palabra de Dios te dice en 1 de Juan y 2 de Juan, cuando pequemos, Dios nos perdona los pecados si las confesamos a Dios y nos arrepentimos. Dice, y si fuere rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará en contra de ustedes, como estuvo en contra de vuestros padres. Les voy a decir que Dios cumplió esto. Dios cumplió esto con los padres que habla aquí anteriormente con Saúl y después de Saúl, con aquellos que se pusieron rebeldes en contra de Dios, y hoy en día también. Primera de Samuel, capítulo 15, y ahí es donde vamos a ver un poquito más de cómo Dios trató con Saúl. Básicamente desobedece y es desechado por Dios. Verso 1. Después Samuel dijo
a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por ser rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. O sea que Dios estaba trayendo juicio a Amalek por lo que sucedió en el tiempo cuando subían de Egipto, cuando en el tiempo de Moisés. Jehová dice: mía es la venganza, yo pagaré. Jehová sabe cuándo va a pagar. Verso 3: ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. La palabra de Dios dice en Hebreos 10 que cuando Dios tuvo que castigar a los desobedientes en el pueblo de Dios, los castigó de acuerdo a la ley de Moisés, sin compasión, sin piedad. Cuando Dios tiene que castigar, y muchos piensan que Dios no castiga todavía así. Bueno, sabemos que Dios trae sus ciertos juicios aquí en esta tierra, pero los juicios que van a haber, y son terribles, es cuando estemos frente a Jesús, a las personas que fueron absolutamente rebeldes a Él. Y no te apiades de Él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún de pecho las vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios es santo. Él odia la corrupción. Había corrupción ahí, había maldad. Dios tiene que liquidar todo eso. Por eso fue que Cristo fue a la cruz, y la sangre de Cristo es como somos restaurados ya con Dios, porque Él tuvo que morir por nosotros. Pero Dios odia el pecado, odia la desobediencia. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero todo el pueblo mató a filo de la espada. Verso 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a la mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Te imaginas que Dios diga eso de alguno de nosotros? ¿Por qué se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras? Mira cómo Dios toma la desobediencia. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, porque, vean, como ministros, los que de veras aman a las ovejas de Dios, y no duele cómo sufren, cómo duelen hijos que sufren cuando a causa de desobediencia se lastiman, ¿no? Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un momento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, fíjate lo que dijo Saúl, como muchos cristianos hoy: bendito seas de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Dios te bendiga, God bless you. Y hablan las palabras de Dios, pero hay desobediencia. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas las ovejas estaban, el ruido que hacen las ovejas, y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído. Fíjate cómo Saúl le echó la culpa a los demás, ¿no? Así siempre es, ¿no? Sucedió con la serpiente, Adán, Eva. Mira lo que el pueblo ha traído. El pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas,
siempre le echamos la culpa a los demás. Para sacrificarlas a Jehová, fíjate lo que dice, a Jehová tu Dios. En vez de decir Jehová mi Dios, aquí es como mucha gente también, en verdad no sienten que es Dios. Dicen con palabras, pero cuando sucede algo en donde de veras están en un lugar en donde es cuestionable si de veras están caminando con Dios, a decir, ¿será que es mi Dios o no? Dice Jehová tu Dios. Aquí solito se dio a conocer que no hizo a Jehová de su Dios. Pero lo demás lo destruimos. Y nos muestra cómo en muchos lugares también hacen un montonal de cosas, pero en rebelión, causando divisiones, causando pleitos, contiendas. No hay reverencia hacia con Dios, no hay respeto, no hay un amor genuino, con lealtad, con compromiso, de pacto, sino que es nomás de palabra. Pero lo demás lo destruimos, dice, obedecimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, can you get the door, Carlos? Right here. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, dice, antes tú solito eras pequeño en tus propios ojos. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios? No has obedecido, sino que vuelto al botín has hecho lo malo antes de los ojos de Dios. Mucha gente pelea en contra del pueblo de Dios, hace maldades al cuerpo de Dios como si Dios no los está viendo. Eso te muestra que no tienen una relación con Dios. Aunque sean cristianos, ministros, quien sea. 7 cosas que el Señor odia, detesta, y que practiquen lo que Dios detesta, es absolutamente, no puede ser que tengan una relación con Dios. No puede ser que estén oyendo la voz de Dios. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Aferrado, sí obedecí. O sea que Dios está tratando con él, y incluso delante de Dios está mintiendo. ¿Cuántos hoy no hacen eso? Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek. ¿Le dijo Dios que trajera al rey? No, ¿verdad? Le dijo que destruyera a todos. Y he destruido a los amalecitas. Amalek y los amalecitas representan la carnalidad, simbólicamente. Y Dios no quiere que haya carnalidad, sino que sea absolutamente decir, me considero estar juntamente crucificado con Cristo. Me considero estar muerto al pecado y vivo hacia Dios. Mas el pueblo tomó el botín, del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Otra vez Jehová tu Dios. Y Samuel dijo, y aquí es donde vamos a ver este verso, muy importante. Y Samuel dijo, verso 22, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, o sea, en los sacrificios, en las cosas que haces por Dios, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Es lo mismo que Jesús nos dice en los evangelios, de que si permaneces en mi amor, si me amas, obedeces mi mandamiento.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación, de brujería, es la rebelión. Entonces, mucha gente vive en rebelión y dice, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? Tengo problemas en lo espiritual, tengo problemas incluso en salud. Hey, básicamente están practicando adivinación, brujería. Eso es lo que es la rebelión para Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Una persona que se aferra a decir, voy a hacer lo que yo voy a hacer, no importa quién me diga. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. ¿Te imaginas? Desechar la palabra de Jehová. La palabra de Dios dice en Hebreos 10, acabo de compartir eso la semana pasada, que la palabra de Dios dice en Hebreos 10, dice que cuando uno hace esto, lo que dice aquí que hizo Saúl, es pisotear sobre Jesucristo y la cruz, es tomar la sangre de Cristo como impura y como si no fuera santa, e insultar al Espíritu de gracia. Es tremendo eso. Él también te ha desechado para que no seas rey. Y también así a muchas personas, Dios habla con él y pide que se arrepientan, pero no se arrepienten. Yo conozco personas que han hecho maldad, incluso al pueblo de Dios, y no se arrepienten porque no hay fruto de arrepentimiento. Siguen y dicen, es que yo sí soy. Cuando siguió queriendo insistir a Saúl, cuando Samuel lo reprendió y le dijo, dijo Saúl, dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Fíjate, él confesó, pero no hubo un arrepentimiento genuino. Lo vas a ver cuando leas los siguientes capítulos. Porque Saúl, Dios le dijo, tú ya no vas a ser el rey, y el reino se lo dio a David. ¿Y qué hizo Saúl? Persiguió a David hasta quererlo matar, ¿se acuerdan? Y se aferró Saúl a hacer lo que por su propia voluntad quiso hacer. Y no nomás eso, pero en vez, el Señor le envió espíritus malignos a Saúl, porque Saúl se prestó para eso, porque Saúl no hizo a Jehová de su Dios, aunque hizo muchas cosas religiosas, no hizo de Dios, de Jehová su Dios. Dijo, ¿por qué? Porque temía al pueblo. Aquí está la clave. Hay muchos que temen al pueblo en vez de temerle a Dios, y se hacen compromiso con el pueblo, incluso dejar que haya pecado en la iglesia, incluso dejar que haya divisiones y peleas y pleitos, en vez de que dejar que el Espíritu Santo haga lo que es correcto. Primeramente, rendimiento absoluto a Él, que es el morir al yo. A mucha gente que vive carnalmente no les gusta escuchar esa clase de prédica, pero Jesús dijo que aquel que quiere salvar su vida mediante su voluntad, básicamente, si no rinde su voluntad a la persona. Lucifer no quiso rendir su voluntad a Dios y se puso rebelde en contra de Dios. Y los ángeles que fueron hechos demonios también. Y cada persona en la Biblia que podemos ver cómo eran malvados desde el principio, o que quizás comenzaron
supuestamente piadosos, personas que parecían ser piadosos, pero después se vio que no estaban teniendo su confianza absoluta en Cristo, en Jehová, sino tenían su confianza en sí mismo, o en el hombre, o en su dinero, en el poder, en sus circunstancias. Pero Dios pide un rendimiento absoluto a Él. Él dio su vida por ti y Él no pide nada menos que tu vida para Él también. Él dice que si quieres salvar tu vida, la perderás. Pero si pierdes tu vida a causa de Él, entonces Él te da esa vida eterna. El problema es de que hoy se predica en muchos lugares que el centro de las prédicas, de los lugares donde se predican, es el yo. ¿Qué es lo que Dios va a hacer para mí? En vez de que el centro sea Jesucristo. La Biblia dice que el centro es ¿quién? Jesucristo. Él es el principio y el fin, alfa y omega. Pero muchos les gusta ir a lugares en donde se hable de ser centrados en el egoísmo, básicamente. Jesucristo pide rendimiento absoluto, tu vida. Él dio su vida por ti y tú, si quieres tener esa vida que Él te quiere dar a ti, tienes que darle esa vida tuya, tu voluntad. Rendimiento de cuentas hacia Dios, accountability. Rendimiento de cuentas hacia Dios y unos a otros como cuerpo. Eso es bien importante. Si yo les preguntara hoy, ¿cuál es tu interés en Cristo Jesús en amor? ¿Cuánto es el interés que tú tienes para Cristo? En verdad. No cuando vengas a la iglesia, no cuando hables con otros cristianos. ¿Sabías que hay veces que hay unos cristianos que son cristianos nomás cuando otros cristianos están ahí? Pero cuando viven su vida, la viven igual que el mundo. ¿Cuál es tu interés en Cristo? No se me olvida a mí en el libro de Lucas cuando dice la palabra de Dios que llegó una gran pecadora. ¿Se acuerdan? Llegó una gran pecadora con Jesús y se le puso a sus pies y empezó a llorarle y a lavarle sus pies con sus lágrimas. Me encanta porque dice, esta era una gran pecadora, así debemos de venir. ¿Sabes por qué se nos olvida? ¿Cómo debemos de amar o por qué amamos a Cristo? Porque queremos venir como muchas personas en las iglesias dicen, oh, yo soy acepto del amado, si eres, pero no dejes que se te suba que seas vanaglorioso, ¿no? Yo soy perdonado, yo soy hijo de Dios, yo soy siervo de Dios, sí eres, pero acuérdate que el Señor requiere que tú vengas a Él en humildad, contrito de corazón y temblando a la palabra. O sea que cuando pierdas la reverencia de Dios, cuando pierdas que tú veas a Dios como Él debe de ser visto, Él es santo, es sublime. Sí, tenemos acceso a Él mediante la sangre de Cristo, pero de todas maneras Él es santo y sublime. Y así lo tienes que ver y así lo tengo que ver. No mi amigo, el que está ahí arriba o algo así, mucha gente dice. Y si yo os preguntara, ¿cuál es tu interés en amor hacia Él? ¿Lo amas como lo amó esta mujer que, ¿sabes por qué lo amó? Porque, ¿se acuerdan en ese capítulo cuando Simón le preguntó a Jesús? No, él pensó en su mente, oh, si este en verdad fuera profeta, no dejaría que esta pecadora tocara sus pies. Y Jesús le preguntó a Simón, te voy a hacer una pregunta. Y ya le hizo la pregunta esa de que si hubieran
vamos a decir, una persona que debiera $50 y otro que debiera $500, y los dos son perdonados, las deudas, ¿cuál es el que amaría más al amo ese que perdonó? Al que fue perdonado por más, ¿verdad? Y él le dijo, mira, esta es una gran pecadora, pero tú ni me saludaste, ni me lavaste los pies, ni me diste un besito cordial que se le da a todo judío. Pero esta mujer no ha dejado de derramar sus lágrimas y de besar sus pies, dijo. Y dice, ella fue perdonada por muchos, que sean sus pecados fueron perdonados. Y entonces, ¿cuál es el interés en amor por Cristo? Si no sabes, yo digo que deberías de regresar con Él y decir, Señor, muéstrame y perdóname, ¿no? Ayúdame a saber, y regresar a tu primer amor. La reverencia, el respeto hacia Él. Otra vez, muchos viven, recuerdo en el tiempo de Elí, el sacerdote que dejaba que sus hijos fueran corruptos, que toleraba el pecado en su congregación, vamos a decir. Y porque les convenía a todos cerrar el ojo y hacer la maldad, al afirmar la maldad de otros, el pastor también, o en este caso el sacerdote, hizo maldad y Dios trajo el juicio. ¿Por qué? Porque toleraban el pecado, toleraban la corrupción y no se esforzaban para pedirle a Dios que Dios creara una santidad en ellos. Reverencia, lealtad. Lealtad. ¿Cuál es tu lealtad hacia con Dios? ¿Estás dispuesto a decir, mira la lealtad de Jesús? ¿Qué no dio Él todo por ti? Por mí. Pablo, él dijo una vez, incluso, que él quería ser anatema, sufrir la maldición en vez de que sus hermanos. ¿Será que hay lealtad así? No, mucha gente